Página 13. El materialismo filosófico, Ulises Casas Jerez. Historia y esencia. Parte 1. Historia, el materialismo filosófico. La historia del materialismo filosófico es la historia de la lucha del conocimiento para superar el dominio de la ignorancia en el ser humano, es la historia de la humanidad en aquellos sectores sociales que buscan la verdad del ser. A partir del momento en el cual el hombre superó el animismo inherente a las tribus más antiguas y dio a los fenómenos de la naturaleza una existencia natural, una causa en sí mismos, la filosofía materialista sentó sus primeras bases reales. Posteriormente, en cuestión de tiempo, el pensamiento materialista responde a la naturaleza de cada ciclo histórico en el proceso evolutivo de la humanidad. Como veremos, la filosofía materialista corresponde a un elevado grado del desarrollo del conocimiento humano. La filosofía materialista responde, en cada ciclo histórico, al desarrollo de las fuerzas materiales que determinan el ser social. El humano se explica la existencialidad material y cuestiona la materialidad social existente a través de la filosofía materialista. El materialismo filosófico corresponde a la esencia del pensamiento progresista, revolucionario, entendido en el sentido de dinamizar las fuerzas sociales que permitan al hombre mejorar material y culturalmente. Podemos afirmar que el materialismo filosófico recorre un largo camino que empieza con una conceptualización naturalista de los fenómenos que rodean al ser humano y prosigue con una interpretación realista de lo existente en las sociedades esclavistas de carácter mercantil. Adquiere un elevado nivel de conceptualización sobre el ser y el mismo humano al trascender esas sociedades a otros ciclos históricos. El materialismo filosófico y los pensadores más esclarecidos reciben un golpe muy grave. Fueron necesarios muchos siglos para que el materialismo renaciera de sus cenizas esclavistas, pero una vez alcanzado el nivel del materialismo mecanicista, que expresaba los intereses de un nuevo modo de producción de mayor relevancia histórica, el modo de producción capitalista, el materialismo se colocó en el piso que firmemente lo proyectaría hacia su plena realización, el materialismo dialéctico que estamos estudiando. 1. El materialismo de las sociedades esclavistas. Las sociedades que vivieron el modo de producción esclavista pudieron generar un pensamiento filosófico tanto materialista como idealista por dos razones, porque poseen un inmenso acumulado material y cultural y porque sus sectores sociales respondían a ese acumulado, permitiendo que una élite intelectual, también esclavista, pudiera expresar ese pensamiento en forma libre. En efecto, los pensadores pertenecían a lo más elevado del sector esclavista y, en consecuencia, podían expresar, ideológicamente, los intereses tanto de los esclavistas como de quienes no lo eran, y el sector no esclavista, compuesto por los comerciantes, los artesanos, los campesinos y similares, era un conglomerado importante por cuanto representaba la dinámica de la producción y la distribución de la economía esclavista. Los esclavos, por otra parte, sector fundamental en la producción, eran considerados como objetos, como instrumentos de trabajo. El esclavismo era un fenómeno social que se reflejaba en el pensamiento de los pensadores, de los teóricos de esa sociedad. La esclavitud no podía ser ignorada en el pensamiento filosófico y el humanismo de los pensadores más avanzados se manifestó en contra del trato inhumano que se daba a estos seres, humanos en su esencia existencial. Los pensadores que expresaban los intereses de la aristocracia esclavista fueron idealistas, y aquellos que percibieron la existencia de los sectores no esclavistas, cuestionaron esa existencia social en lo que se refiere a su generalidad. 1.1 Las ciencias o los conocimientos de la sociedad esclavista griega y otras sociedades. El ciclo histórico anterior al nuestro conoce dos clases de sociedad esclavista, la sociedad esclavista mercantil, de la cual Grecia es el modelo que posteriormente se transmite a Roma, y la sociedad esclavista de carácter paternalista o de naturaleza agrícola ganadera de los países del Oriente, China, India y de nuestro continente americano, particularmente de lo que es hoy México y los territorios ubicados hacia el sur, la América Latina.
Es en la sociedad esclavista en donde la filosofía, como reflexión del pensamiento, toma forma. La filosofía oriental, según Hegel, tiene importancia en la medida en que influye en las concepciones de Occidente. Sobre todo en los primeros siglos del cristianismo, una época importante, penetraron estas grandes concepciones orientales en el Occidente y llegaron hasta Italia, y con la filosofía gnóstica, empezaron a desequilibrar el espíritu occidental, hasta que, con la Iglesia, este recobró la primacía, trazando con toda firmeza los rumbos de lo divino. Y agrega, lo que nosotros llamamos filosofía oriental es, sobre todo, el conjunto de representaciones religiosas y la concepción del mundo de los orientales, que fácilmente se confunde con la filosofía. La razón principal de por qué es tan fácil confundir con una filosofía religiosa esta concepción religiosa del Oriente, es lo que nos proponemos exponer aquí. Estas consideraciones de Hegel obedecen a que él no hace un estudio de las concepciones materialistas que se dieron en el pensamiento oriental, al lado de lo puramente idealista y religioso de dichos pueblos. Respecto de la filosofía de los griegos, Hegel la concibe en periodos históricos que son, a la vez, niveles de su desarrollo como pueblo o sociedad esclavista. En el estudio de la filosofía griega, debemos distinguir, concretamente, tres periodos principales. El primero va de Tales de Mileto a Aristóteles, el segundo comprende la filosofía griega en el mundo romano, el tercero es el de la filosofía neoplatónica. Es, entonces, esencial, en el estudio de la filosofía, conocer la historia de los griegos. Los primeros pobladores de Grecia fueron pueblos cazadores y pastores, que dejaron vestigios neolíticos en Tesalia, Grecia central, noroeste de Asia Menor, Troade, y Creta. Hacia 3000 a.C. se sitúa la llegada a esa isla y a la Argólida de una nueva oleada, posiblemente la de los pelasgos, procedentes de Asia Menor, los cuales desde sus nuevas tierras practicaron el comercio con Asia y Egipto. Al cabo de un milenio llegaron al ámbito del Egeo desde el centro de Europa, pueblos indoeuropeos, aqueos, jonios y eolios, quienes provocaron graves conflictos con los pelasgos. Tras sufrir un periodo de perturbaciones, consiguieron inaugurar la época de mayor esplendor de la civilización cretense, 2000 a 1500 a.C., que culmina con la construcción de los palacios de Cnosos, Festos y Agia Triada, testimonio de sus activas relaciones comerciales, con Egipto y las Cícladas. Una nueva invasión, la de los aqueos, arruinó hacia 1500 a.C. el auge de Creta, mientras estos invasores construían en la Argólida las fortalezas de Micenas y Tirinto y se dedicaban al comercio y la piratería. Los dorios, el último pueblo que invadió Grecia, 2000 a.C., se apoderaron de la Argólida, la Laconia y la Mesenia. Los aqueos vieron reducido su dominio a la Arcadia y la Acaya, mientras los jonios continuaron detentando la posesión de la Tica y los eolios la de Tesalia. Enciclopedia Salvat tomo 6. Es ahí en donde se gesta una síntesis de pueblos venidos de todos los continentes conocidos para ubicarse en una región que, por su geografía, iba a ser el centro de una dinámica económica desconocida antes y superior a todos los pueblos que le rodeaban. Entre los siglos XI y IX a.C. empezaron a constituirse las principales ciudades-estado griegas, al frente de las cuales había un rey con poder militar y religioso, que gobernaba asesorado por un consejo de ancianos. No obstante, en el seno de la sociedad griega de entonces, típicamente rural, surgieron los grandes terratenientes, descendientes de los más fuertes en la guerra, los cuales se impusieron a los pequeños propietarios y sustituyeron la monarquía por el estado aristocrático. Desde entonces los consejeros y los magistrados fueron, de hecho, elegidos únicamente entre la alta nobleza. En el siglo VIII a.C. la pobreza del suelo y el aumento demográfico obligaron a los griegos a lanzarse a la fundación de colonias en todo el ámbito del Mediterráneo. Esto determinó, de inmediato, el nacimiento de un activo comercio y también el desarrollo de una próspera industria en la metrópoli.
A partir del siglo VII a.C. la actividad comercial e industrial, cada vez mayor, dio lugar a la formación de una clase media, deseosa de tomar parte en el gobierno de la ciudad. En tales circunstancias la situación del pequeño campesino veíase doblemente agravada. Por un lado, le resultaba imposible competir con los productos agrícolas traídos de otros países por los comerciantes y, por otro, sus apuros económicos le hacían caer cada vez más en la órbita de dependencia de la nobleza. En estos momentos de agitación social y política surgieron, en la mayoría de las ciudades griegas, los tiranos, hombres enérgicos, salidos generalmente de la aristocracia, los cuales se hicieron con el poder y rigieron aquellas con el apoyo de la clase media y del pueblo, que veía en ellos a los esperados reformadores sociales. No obstante, los tiranos no correspondieron a las esperanzas que el pueblo había depositado en ellos, se limitaron a actuar como árbitros pacificadores y gobernaron moderadamente, sin atreverse a cambiar las leyes vigentes, aunque procuraron dar algún remedio a los males más aparentes. De hecho, el programa de reparto de tierras y abolición de las deudas, que los pequeños campesinos exigían, no se llevó a cabo. La tiranía no satisfizo ni a unos ni a otros en Atenas. La aristocracia hizo un último esfuerzo para controlar el poder, pero fracasó ante la oposición del pueblo y de la clase media, que implantaron la democracia. Todos los ciudadanos tuvieron desde entonces derecho a votar y a ser elegidos. El demos pudo dedicarse por entero a los asuntos del Estado, porque cargó todas las actividades productivas sobre los hombros de los esclavos y los semilibres, privados de derechos políticos. Esta era la situación de Atenas en el siglo -4. Esparta, el otro estado prepotente de Grecia, seguía sin evolucionar, manteniendo un régimen oligárquico y militarista. Después de la Segunda Guerra Mesénica pasó a ser el estado más poderoso de la metrópoli griega e intentó extender su influencia a las comunidades de Peloponeso septentrional, constituyendo la Liga de los Estados Continentales, con capital en Esparta. La supremacía militar trajo la hegemonía política, y Esparta se convirtió en árbitro de la política exterior de sus aliados, favoreció sus regímenes aristocráticos, impidió los avances de la democracia, y durante 2 siglos mantuvo su presión hegemónica. El apoyo prestado por Atenas y Eritrea a la sublevación de las ciudades jonias de Asia Menor contra la dominación persa determinó a Darío a lanzarse a la conquista de Grecia. Después de una primera fase de hostilidades, en 490 a.C. una expedición persa, que desembarcó en Maratón al objeto de tomar Atenas, fue completamente derrotada en la batalla de este nombre por los atenienses, dirigidos por Milcíades. Sin otros incidentes más decisivos acabó la Primera Guerra Médica, 493 a 481 a.C. Durante la Segunda Guerra Médica, 480 a 449 a.C., los estados griegos se unieron por vez primera frente al peligro común. Un ejército espartano fue derrotado por la infantería persa, tras dura lucha en el paso de las Termópilas, y Atenas fue incendiada, pero la marina ateniense, dirigida por Temístocles, obtuvo una decisiva victoria en Salamina, 480 a.C. Un ejército persa saqueó nuevamente Atenas, pero después fue derrotado por espartanos y atenienses en Platea, 479 a.C. El éxito heleno se vio corroborado por una nueva victoria marítima obtenida en Micale, 479 a.C., sobre los restos de la escuadra enemiga, que acudían en auxilio de las tropas de tierra. Acabadas las guerras médicas, Esparta aprovechó el agotamiento de Atenas para erigirse en rectora de los destinos de Grecia. Sin embargo, la habilidad de Temístocles, quien supo abrir a los atenienses el camino de una política naval hegemónica, malogró los planes espartanos. El fruto más inmediato de las guerras médicas fue la constitución de la Liga Délico-Ática, 477 a.C., bajo la dirección de Atenas.
Esta confederación tenía como finalidad principal la protección, mediante la marina ateniense, contra nuevos ataques persa y el fomento del comercio. Se inició entonces una lucha sorda entre Atenas y Esparta por la hegemonía en Grecia. Los atenienses dirigieron todos sus esfuerzos a hacer de su ciudad la primera potencia marítima y a fomentar su política imperialista por medio de una potente flota. Cuando ya se preveía que ambos estados llegarían a la guerra, Cimón, político ateniense, logró estipular un tratado de paz con Esparta, 451 a.C., idem. Las contradicciones entre Atenas y Esparta se debían a las estructuras económicas y sociales de cada una de ellas. Mientras Esparta era una región en donde predominaban los terratenientes, Atenas era el centro de un desarrollo mercantil e industrial cuya clase social la constituían los sectores medios. En la primera se genera un régimen aristocrático y autoritario bajo cuyo dominio se encuentran los pequeños campesinos, los esclavos y los semilibres, es decir, grupos sociales que tributaban para el Estado y los terratenientes. Ciudades de más desarrollo eran Mileto y Éfeso en las costas asiáticas, en donde también la industria, el comercio y la banca poseían un elevado nivel. Es por ello que la cultura obtiene su mejor expresión en estas últimas ciudades y es allí en donde los filósofos materialistas más connotados se realizan como tales. Podemos concluir en que las guerras son el resultado de las contradicciones sociales, generadas, a su vez, por los diversos niveles de desarrollo económico de las diversas ciudades que poseían el carácter de estados. Las contradicciones entre estas ciudades-estado posibilitan la agresión de potencias extranjeras y también que Macedonia se erija en potencia que, colocándose al frente de los intereses de los griegos, pasa a liderar un verdadero imperio bajo la dirección de Alejandro Magno. Y algo no casual, que Alejandro haya sido discípulo de uno de los más brillantes pensadores griegos, Aristóteles. El esplendor del pensamiento griego se manifiesta cuando, precisamente, Grecia pasa de ser una gran potencia a diluirse en sus propias contradicciones para dar lugar al surgimiento de otro gran imperio, el romano. Podemos afirmar que el pensamiento se hace más profundo cuando las contradicciones se hacen más agudas y se produce la trascendencia histórica de los pueblos. Sus contradicciones económicas y sociales sustentan y generan otra etapa o ciclo histórico, en ese proceso evolutivo de carácter necesario que la humanidad transita. Veamos, entonces, cuál era el nivel alcanzado por el conocimiento y la ciencia en la sociedad esclavista griega. Esclavismo de carácter mercantil, dadas las estructuras económicas de esta sociedad. Grecia es, como ya se dijo, la conjunción y síntesis de diversos pueblos que se concentran en el territorio conformado por una gran diversidad de islas en el mar Egeo, las costas del Asia Menor, los límites con Macedonia y una relación marítima con Egipto. No es del caso hacer una historia del desarrollo del ser humano aquí, simplemente debemos tener en cuenta que para el siglo 7 y 6 antes de nuestra era, ya la humanidad llevaba milenios de desarrollo e incluso alrededor de 35.000 años a partir del llamado hombre de Neandertal y del hombre de Cro-Magnon. Por lo tanto, logros como el descubrimiento del fuego, la era de los metales, la metalurgia, el invento de la rueda, la técnica agrícola, basada en el conocimiento del ciclo biológico de las plantas, hacía ya unos 7.000 años que se venían desarrollando, lo mismo que el uso de animales de tiro para preparar la tierra, la domesticación de animales, la alfarería, los tejidos, las construcciones, la misma escritura cuneiforme y la escritura egipcia. Habían adquirido elevados niveles. Las matemáticas que los griegos manejaron se encontraban en estado avanzado por cuanto las culturas sumerias, babilónicas y egipcias, habían transitado un largo camino de su evolución experimentando con los números. También la astronomía se hallaba en niveles de alto conocimiento logrado por esas mismas culturas. A la vez, la medicina se venía desarrollando en Mesopotamia y Egipto desde tiempos muy remotos. Página 22.